jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy comenzamos tema nuevo dentro del bloque de genética y vamos a comenzar la genética molecular. Es decir, vamos a ver cómo se produce la transmisión de los caracteres hereditarios pero a escala molecular. Lo primero que vamos a hacer, es lo que trataremos en este vídeo, es de demostrar qué molécula es el material genético. Ya sabéis de antemano la respuesta, sabéis que es el ADN, pero vamos a ver por qué se sabe que el ADN contiene la información biológica. Vamos a empezar. Al intentar descubrir un método para destruir la bacteria que produce la neumonía, Frederick Griffith realizó unos experimentos en dos cepas de la bacteria Streptococcus pneumoniae. Una de las cepas causa la muerte en animales de laboratorio, mientras la segunda era más benigna y normalmente inocua. Griffith asumió que la virulencia y la patogeneidad de la bacteria dependía de si podía o no producir una cápsula. Una de las cepas, conocida como cepa S de smooth, lisa en inglés, producía una cápsula lisa compuesta por glúcidos. La segunda cepa, llamada R, de rough, rugosa, no producía esta cápsula. Griffith realizó una serie de experimentos en ratones para encontrar una vacuna. Primero inyectó a un ratón la bacteria de la cepa S. Todos los ratones enfermaron y murieron. Luego, sometiendo a las bacterias a altas temperaturas, Griffith mató las bacterias de la cepa S y se las inyectó a un ratón. Tal como esperaba, ninguno de los ratones infectados desarrolló la neumonía. Cuando Griffith inyectó bacterias vivas de la cepa R, no cayeron enfermos. Sin embargo, cuando inyectó a los ratones con una mezcla de bacterias S muertas y bacterias R vivas, es decir, benignas, los ratones desarrollaron neumonía y la mayoría murieron. En la sangre de los cadáveres se encontraron bacterias de la cepa S vivas, pero no había ni rastro de las bacterias R. Griffith concluyó que las bacterias de la cepa R consiguieron los genes responsables de la formación de cápsulas a partir de las células de la cepa S, convirtiéndose en virulentas, y pasaron la capacidad de producir cápsulas a las siguientes generaciones. Esta capacidad se demostró permanente y heredable. El fenómeno del paso de genes de una bacteria a otra se denominó transformación. Bueno, pues fijaos que este experimento, os dejo aquí una diapositiva, la tenéis también en la presentación, pues tuvo una doble rentabilidad. Primero, porque puso en la pista de dónde había que buscar el material genético. Y segundo, porque puso de manifiesto un fenómeno microbiológico, la transformación bacteriana, que hasta entonces no se conocía. La conclusión de Griffith, que nos interesa en este caso, es que de cualquier modo, lo que hace que las bacterias sean virulentas está dentro de las células. Es decir, había que buscar alguna molécula dentro de las células que era la responsable de la información biológica. Aquí el carácter biológico estudiado es la capacidad para formar una bacteria. Igual que hay ese carácter, pues está el carácter
color del pelo o color de los ojos, ¿vale? Entonces ya puso sobre la pista de que había que buscar dentro de las moléculas alguna que fuera la responsable. Rápidamente se centró la cosa sobre todo en las proteínas y en los ácidos nucleicos, en el ADN, aunque la candidata favorita en aquel momento eran las proteínas. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Tras la publicación del hallazgo de Griffith, Avery, MacLeod y McCarthy se propusieron encontrar la identidad del principio transformante. En primer lugar, rompieron o lisaron bacterias muertas por calor de la cepa S, con un detergente, liberando el contenido de las células. Luego, usaron una centrífuga para separar los contenidos celulares, formando un extracto que separaban de los sedimentos. Para estar seguros de que el extracto contenía el principio transformante, el extracto se mezcló con un cultivo de bacterias R vivas. Después la mezcla fue incubada en una placa de Petri, dando lugar a colonias de bacterias S. Esto indicó que las bacterias se habían transformado. Avery y sus colegas ahora sabían que uno de los componentes del extracto, polisacáridos, proteínas, ADN o ARN, era el responsable de la transformación. Habían desarrollado un procedimiento para aislar y probar la capacidad de cada molécula para transformar las bacterias. Primero mezclaron el extracto con una enzima llamada S3 para eliminar los polisacáridos. Mezclaron una muestra del extracto tratado con bacterias R que incubaron en una placa Petri. Aparecieron colonias de bacterias S en la placa, indicando que la transformación había ocurrido, incluso sin la presencia de polisacáridos, deduciendo que los polisacáridos no debían ser el principio transformante. A continuación, el extracto fue tratado con proteasa, que digiere las proteínas. Mezclaron una muestra del extracto tratado con proteasa para probar si contenía el principio transformante. Una vez más, aparecieron colonias de bacterias S, mostrando que las proteínas no podían transformar las bacterias. Como tanto las proteínas como los polisacáridos habían sido eliminados del extracto, el extracto restante contenía solo los ácidos nucleicos ADN y ARN. Para probar independientemente cada ácido nucleico, Avery y sus colegas usaron enzimas llamadas nucleasas. Primero usaron RNasa para romper el ARN del extracto. Una muestra con el ARN destruido fue probada como antes y la presencia de colonias S en la placa probaron que el ARN no era el principio transformante. Finalmente, una muestra de la mezcla de ácido nucleico fue tratada con DNasa para destruir el ADN. Tras la incubación con bacterias R, se cultivó en placa y esta vez no aparecieron colonias S. Como el principio transformante fue destruido cuando el ADN fue eliminado del extracto, Avery y sus colegas concluyeron que el principio transformante tenía que ser el ADN. Bueno, y aquí os dejo, ya sabéis que me gusta que les pongáis caras a los protagonistas de la ciencia. El número 1 es Avery, el número 2 MacLeod y el número 3 McCarthy. Y aprovecho también para poneros un esquemita que resume su experimento. Lo tenéis también en la presentación en el PowerPoint de este tema. Por si el experimento de Avery, MacLeod y McCarthy no había sido suficientemente contundente, en 1952, es decir, justo un año antes de la publicación del modelo de la doble hélice, Martha Chase y Alfred Hershey, que podéis ver en esta imagen, demostraron con un ingenioso experimento, sin ninguna duda,
que el ADN era el material genético. Vamos a ver cómo fue su experimento. En el experimento de Hershey y Chase usaron bacteriófagos para demostrar que el ADN era el material genético. El fago utilizado en este experimento constaba de una molécula de ADN rodeada por una funda proteica. Cuando el fago infecta la bacteria, se adhiere a la superficie de la célula e inyecta el ADN dentro del citoplasma. La funda proteica permanece fuera de la célula. En la primera parte del experimento, el fago fue cultivado en un medio con aminoácidos marcados radiactivamente con azufre 35. Esto dio lugar a una población de fagos con proteínas marcadas con azufre 35, pero sin marcaje radiactivo en el ADN. Luego se permitió que el fago infectara la bacteria. El fago se adhirió a la célula bacteriana e inyectó su ADN, pero la proteína marcada radiactivamente quedó fuera de la célula. El fago producido en estas células no contiene radiactividad. Se agita vigorosamente para desprender las cápsides proteicas, pero esto no interfiere con la producción de nuevos fagos en la célula. En la segunda parte del experimento, el fago fue cultivado en un medio con desoxirribonucleótidos marcados con fósforo 32. Esto produce una población de fagos con ADN marcado con fósforo 32, pero sin proteínas marcadas. Cuando el fago infecta la bacteria, el ADN marcado entra en la célula y puede ser encontrado en los fagos producidos en la bacteria infectada. Esto demuestra que el ADN, y no la proteína, lleva la información genética para la nueva generación de fagos. Vamos a terminar este primer vídeo de genética molecular profundizando en el concepto y en la organización del gen y en lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular. Ya sabemos alguna cosa sobre la organización de la información en el ADN. Hemos visto que el ADN tiene una serie de secuencias, digamos, conocidas, que son los genes. Los genes son los que van a producir un producto concreto, una característica, normalmente en forma de proteína, aunque hay algunos genes que no van a ser traducidos y que se dedican a funciones reguladoras. Además, hay otra serie de secuencias que se conocen como secuencias teloméricas. Son las que se encuentran en los extremos de las cromátidas y que están relacionadas con el envejecimiento celular. Además, sabemos que hay una secuencia centromérica, que es la que permite identificar en qué región de la cromatida se tiene que producir la unión con la cromatida hermana. Y por último, hay, en el caso de los eucariotas, varios orígenes de replicación. En el caso de las procariotas veremos que solo uno, pero bueno, hay distintas secuencias que indican en qué puntos del cromosoma, la cromatina, se puede iniciar la replicación del ADN. Respecto a los genes, que son, porque las demás secuencias, las teloméricas, la centromérica y los orígenes de replicación, digamos que son repetitivas o son fijas, tienen una secuencia concreta, identifican una región y punto. Pero las partes más dinámicas del cromosoma son los genes. Mirad esta serie de dibujos. La primera fibra de color blanco representa la longitud de todo un cromosoma. En el 5% del cromosoma hay aproximadamente unos 15 genes. Estamos hablando de cromosomas de vertebrados. Puede variar de unas especies a otras, pero los números, digamos, en términos absolutos no son importantes. Fijaos que en un 5% hay unos 15 genes, es decir, en total pues puede haber una cantidad enorme de genes. Vale. En el siguiente dibujo tenéis representado de forma ampliada ese
5% de cromosoma que contiene 15 genes. Cada gen sería las regiones que veis de color amarillo. Y fijaos que hay regiones intergénicas de color blanco que separan unos genes de otros. Estas regiones es lo que se conocía o se conoce con el nombre un poco despectivo de ADN basura. Sin embargo, se ha visto que en realidad pueden ser regiones claves en el funcionamiento del ADN, porque pueden tener una función muy importante para que se puedan expresar o no los genes. Bueno, si ahora nos metemos dentro de un gen y lo ampliamos lo suficiente para verlo con detalle, veríamos que contendría unos 100.000 nucleótidos y en él podríamos distinguir distintos tipos de secuencias. Por una parte, esta primera región, que se llama promotor, es una región que no se va a convertir en proteína, pero que tiene una función clave, ya que esta región es la que tienen que identificar determinadas enzimas para poder leer la información que viene a continuación. Es decir, que el gen propiamente dicho es o son las secuencias azules y amarillas que podéis ver a la derecha, mientras que esta otra región rojiza es solo un marcador de dónde hay que comenzar la lectura. Dentro de la zona del gen en donde propiamente se lee la información, los dos colores distintos representan los intrones y los exones. Los intrones son regiones del gen que van a ser eliminadas posteriormente. De modo que la información realmente valiosa es la de los exones, porque los intrones solo actúan como separadores de estos intrones. Cuando el ADN, cuando este gen concreto se transcriba, se va a producir un ARN mensajero que se llama transcrito primario o pre-ARN mensajero, que contiene el ARN en bruto. Pero de este ARN, por un proceso que estudiaremos en este tema y que se llama corte y empalme, splicing en inglés, lo que se va a hacer es cortar y eliminar los fragmentos de color amarillo y empalmar en el orden en el que aparecen ahí los segmentos de color azul. Con lo cual obtenemos este último ARN mensajero, que es el definitivo, es el que va a un ribosoma y será traducido para convertirse en una proteína. Es decir, que los genes tienen una estructura bastante compleja y que todavía se está terminando de conocer, porque todo esto pues son hallazgos que se han ido encontrando progresivamente. Poco después de publicar el modelo de la doble hélice, Francis Crick aventuró cómo podía transmitirse o transportarse la información contenida en el ADN de unas moléculas a otras. El resultado fue lo que él mismo llamó el dogma central de la biología molecular y que tenéis representado aquí, eso sí, en su versión original tenéis que eliminar las flechas rojas, que son adiciones posteriores. Según Francis Crick, hay tres procesos básicos de transmisión de la información genética. Uno sería la replicación, por el cual, a partir de una molécula de ADN, la información que contiene pasa a otra molécula de ADN idéntica. De modo que la replicación es lo mismo que la duplicación del ADN. Cuando hemos hablado en el ciclo celular de que las cromátidas se duplican, nos estábamos refiriendo a este proceso. Bueno, pero además, la información del ADN puede pasar a una molécula de ARN mensajero, por ejemplo. Ese proceso se llama transcripción. Finalmente, en la primera versión de Francis Crick, la información del ARN puede pasar a una proteína.
Este proceso se llama traducción. Y aquí es donde se produce un cambio de código, porque se pasa de una información codificada en nucleótidos a una información codificada en aminoácidos. Con posterioridad se ha visto que faltaban algunas flechas más, como por ejemplo la transcripción inversa, que representa la transmisión de información desde una molécula de ARN a una de ADN. De forma natural, esto lo hacen algunos virus, hemos hablado de ello. Los llamados retrovirus tienen una enzima que se llama transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, que si se les da una molécula de ARN, a partir de esa molécula de ARN son capaces de fabricar la complementaria y luego con la complementaria, pero ya en lenguaje ADN, fabrican la complementaria de la complementaria. De ese modo, a partir de una molécula de ARN, obtienen una de ADN. También, con posterioridad, se ha visto que puede transmitirse información del ARN a otra molécula de ARN. Es decir, que un ARN puede hacer copias de sí mismo. Este proceso también se llama replicación. Igual hay una replicación del ADN y una replicación del ARN. Bueno, pues esto es lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular. Y esto es lo que tendremos que estudiar en los próximos vídeos. Tenemos que ir estudiando los tres procesos básicos, que son la replicación, la transcripción y la traducción. Y nada más. Con esto me despido de una nueva clase flipada de biología y como siempre espero que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado muy útil.